Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 368, El corazón del cardenal de Mare como padre. El cardenal de Mare dijo en un tono pausado. Lamento pedirle algo tan difícil. Por supuesto, sé que no es difícil para Su Alteza el Príncipe acoger a mi hija y protegerla a salvo, incluso si soy excomulgado, mi nombre desaparece de todos los documentos y mi cuerpo vivo deambula por las calles hasta morir, o si todos arrojan piedras a la sangre de Mare. La voz del cardenal de Mare era baja. Pero miró al príncipe Alfonso con ojos intensos. Sin embargo, mi hija no es una niña que se conforme con eso. Usted entiende lo que quiero decir. Ariadne no era una mujer que deseara el puesto de concubina. Si ese hubiera sido su único objetivo, lo habría logrado hace mucho tiempo. Y de hecho, lo que ella deseaba ya no era el estatus en sí mismo. Si solo hubiera querido el puesto de reina, ya habría sido la segunda esposa de León III y habría llevado la tiara de reina en su cabeza. Ella quería un lugar completo junto a un hombre íntegro. En la opinión de Alfonso, ella era una mujer perfectamente espléndida para ocupar esa posición. De gran carácter, íntegra y elegante. Entiendo perfectamente lo que quiere decir. El príncipe Alfonso dijo con voz llena de convicción. Protegeré bien a Ari. Solo protegerla. ¿No es este viaje a Trevero un camino para poner una corona digna de su nobleza sobre su cabeza? Y su lugar está justo a mi lado, en la silla de la princesa. En ese sentido, su eminencia no tiene por qué preocuparse. Una sonrisa de alivio cruzó el rostro del cardenal de Mare. Probablemente pensó que su hija estaba en buenas manos. Lo que no consideró, por el contrario, fue que su hija podría convertirse en un ala para alguien. El cardenal de Mare creía que solo él podía desempeñar ese papel en la familia. Si este anciano tiene una petición más. Diga. Si tienen un segundo hijo, me gustaría que le dieran el título de Mare y lo independizaran. El príncipe Alfonso abrió mucho los ojos y miró al cardenal de Mare. Si Ariadne se casara con Alfonso y tuviera hijos, esos hijos no serían de Mare, sino miembros de la Casa Real de Carlo. El príncipe Alfonso, que había aceptado de buen grado la muy difícil petición de casarse con la hija de un excomulgado como princesa, se quedó sin palabras ante esta petición. No era porque la idea de entregar al segundo hijo fuera una mancha en el honor de Carlo o algo por el estilo. 2. La duda era si 2 hijos estarían a su disposición. Ari tendrá 2 hijos, dirá que sí. Los ojos del futuro yerno temblaron. El cardenal de Mare interpretó erróneamente esto como una demanda excesiva por su parte. El viejo zorro retrocedió rápidamente un paso. Por independencia, por supuesto, no me refiero a cambiar el apellido a de Mare o privarles de los derechos de sucesión de la Casa Real de Carlo, sino simplemente a que el título de conde de Mare no se convierta en uno de los títulos anexados a la Casa Real y transmitido de generación en generación, sino que se mantenga como una familia independiente. Por favor, no me malinterprete. Por supuesto, cuando lo dijo por primera vez, no era ese el significado. Quería decir que se le diera un título independiente y que el apellido fuera de Mare, no Carlo, pero eso era tolerable. El cardenal sonrió y presionó al príncipe. Alfonso apenas pudo responder. No tenía nada más que decir. Lo discutiré con Ari y con ella. El señor Manfredi, quien había salido jactándose ante el cardenal de Mare de que solo confiara en él, se sintió avergonzado y perplejo cuando tuvo que discutir con el mayordomo Niccolo cómo volver a cargar y distribuir el equipaje de la manera más eficiente. Cuando estaba en la Tierra Santa, su ayudante era Elco, y ahora el que se encargaba de estas tareas domésticas era el señor Bernardino. El señor Manfredi no tenía talento para la administración. Simplemente le gustaba empuñar la espada y correr de un lado a otro según las órdenes. El señor Manfredi, que estaba sufriendo, era el alimento del mayordomo Niccolo. Cuando el mayordomo Niccolo lo halagó y lo persuadió hábilmente, la historia terminó con todas las tareas molestas recayendo en el señor Manfredi. Pero de todos modos el trabajo que el príncipe le había encargado estaba terminado. El señor Manfredi, que apenas había podido respirar, se lamentó ante Ariadne, que lo esperaba detrás. Uf. Esto realmente me marea. Si empacar para un viaje es tan difícil, ¿cómo se las arreglan para el suministro en el campo de batalla?
¿No lo hizo bien en la Tierra Santa, de todos modos? Bien. Fue terrible. Pero no solo yo, sino que todos los demás también eran un desastre, así que simplemente no hubo problemas. El señor Manfredi, emocionado, comenzó a contar sus hazañas en el campo de batalla. El señor Manfredi, cuya tensión aumentaba cada vez que se encontraba con una persona importante, estaba emocionado de que la hermosa y distinguida condesa Ariadne de Mare escuchara atentamente su historia. No éramos los únicos que no podíamos hacerlo. Esos fanfarrones de la República de Oporto también eran un desastre. ¿Por qué les dieron pan podrido? El pan podrido es lo básico. El señor Manfredi, que había intentado hacerse el fuerte, no tenía ni idea de que Ariadne pensaba si podría darle pan podrido a él primero si alguna vez tenía que distribuirlo, y contó la historia de una carta que la República de Oporto había enviado por error. Esos tipos se jactaban de que controlaban la línea de suministro sin un solo error. Pero no me rompieron el compromiso porque no envié una carta. Ah. Lo de la señorita Bedelia fue una pena. Uf. Eso también. Hay mucho que contar. Hasta aquí el señor Manfredi tembló de indignación. Dije que no la envié, pero eso no es cierto. Había enviado una carta, pero la República de Oporto se encargaba de la correspondencia, ¿verdad? Ellos se encargaban de todos los suministros y comunicaciones. Recogían todas las cartas para enviar al continente central. Mi carta a la señorita Bedelia también estaba allí. El señor Manfredi se jactó con un poco de exageración, de lo cuidadosamente que había escrito la carta y la había guardado con esmero para enviarla a la señorita Bedelia en el barco regular que salía una vez al mes. Pero al mes siguiente el barco regresó del continente central y nos devolvieron nuestras cartas para que las recogiéramos, y mi carta no regresó. La señorita Bedelia la devolvió, o no fue entregada en absoluto y regresó. Creo que la señorita Bedelia la devolvió. La carta estaba sellada cuando la envié, pero cuando regresó estaba abierta. Con algo como un abrecartas. Los ojos de Ariadne se entrecerraron. No hubo respuesta. Sí, nada. Creo que había rastros de que la habían sacado y leído. El papel estaba un poco arrugado. ¿Pero por qué la señorita Bedelia dijo que no recibió la carta? Eso no lo sé, ¿no querrían romper el compromiso conmigo? Ariadne siempre se había preguntado si la imposibilidad de la correspondencia entre ella y Alfonso se debía a un acto solitario del difunto Elco, o si había un cómplice más grande. Le preguntó a la señorita Bedelia. El señor Manfredi arrastró las palabras. No tanto. No. No sería extraño que Elco hubiera robado la correspondencia entre Ariadne y Alfonso, y que las cartas de los demás caballeros se hubieran perdido naturalmente. Originalmente era difícil esperar que las cartas o los objetos que cruzaban el mar llegaran bien, y las cartas de los caballeros comunes probablemente se trataban con menos cuidado que los objetos de la realeza. Pero, ¿había rastros de manipulación en la carta del señor Manfredi? Además, el hecho de que se encontrara en el territorio de la República de Oporto y no en el campamento del príncipe Alfonso significaba que no había sido Elco quien la había manipulado, sino una tercera persona. Ariadne miró al cielo. Había pasado bastante tiempo desde que cantó el gallo por la mañana, pero aún quedaba tiempo hasta el mediodía, cuando sonarían las campanas de la iglesia. Vaya a la casa Rinaldi. Sí. Este se mueve en carruaje, así que es lento. Si el señor Manfredi va ahora mismo a la casa Rinaldi, se reúne con la señorita Bedelia y luego nos alcanza a caballo, creo que podría unirse a nosotros un poco después de la hora del almuerzo. El señor Manfredi empezó a tartamudear. No, yo soy el ayudante. También tengo que encargarme del carruaje y esas cosas. Su rostro se puso pálido y luego rojo. Parecía que la bofetada que recibió la última vez le dolía de nuevo. Yo también tengo que dirigir. Finalmente, con una expresión de llanto, preguntó. ¿Qué le voy a decir a la señorita Bedelia ahora? Ariadne señaló simplemente. ¿Qué le va a decir? Solo pregúntele a la señorita Bedelia si realmente nunca recibió la carta, mencionando la fecha en que se envió y que la carta fue abierta. Ella le dio un golpe al señor Manfredi, cuyo rostro aún estaba rojo. ¿Quién le dijo que volviera a salir con ella? Esto es trabajo. Aún así, mientras el señor Manfredi se demoraba con una expresión de llanto, apareció Alfonso, quien había terminado su paseo con el cardenal de Mare.
Se acercó a Ariadne como un perro que, después de un paseo, regresa naturalmente a casa. Ari. Alfonso, que abrazó a Ariadne por la cintura, le dio un suave beso en la frente. Con el permiso de su suegro, no había nada que lo detuviera. Ariadne tomó el brazo de Alfonso y señaló al señor Manfredi. Quiero encargarle un trabajo a esa persona por la mañana, ¿está bien? Como tiene que pasar por una de las casas nobles de San Carlo, podrá unirse a nuestro grupo por la tarde. El señor Manfredi abrió la boca de par en par y miró a Ariadne. El príncipe Alfonso hizo un gesto con la mano sin siquiera mirar a Manfredi. Ve y vuelve. Manfredi saltó. Príncipe, ni siquiera pregunta qué pasa. Yo solo obedezco las órdenes del príncipe y la cadena de mando de la Orden de Caballeros es. Alfonso se giró lentamente de lado al comenzar la primera frase de Manfredi. Su torso, como una torre de hierro, se enfrentó directamente al señor Manfredi. El señor Manfredi tragó saliva. La expresión del príncipe Alfonso era aterradora. Esta es la cara que ponía cuando me hacía dar 30 vueltas al campo de entrenamiento. Afortunadamente Alfonso solo dijo una palabra sin mencionar el campo de entrenamiento. Ve y vuelve. El señor Manfredi inmediatamente hizo un gran saludo. Sí. Y el señor Manfredi, que partió inmediatamente hacia la casa Rinaldi, no alcanzó al grupo que había partido hacia el norte esa tarde, sino en el lugar de alojamiento acordado para el primer día.